Muy buenas a todos y bienvenidos a Análisis de Bitcoin. Comentábamos anteriormente cómo entraba presión compradora en la zona de los 50.850. Esto hacía que el precio rebotase otra vez a la zona de la estructura, pero como veis, tras alcanzar la zona de resistencia de los 52.495, el precio volvía a rechazar a la baja y conseguía esta vez romper la dinámica alcista. Recuerdo que esta dinámica alcista la llevamos trayendo desde hace bastante tiempo y tras la ruptura de la misma esperaríamos el inicio de un movimiento bajista más agresivo. El inicio de este movimiento bajista fue bastante lento, aquí se aceleró un poquito más, pero como comentábamos en el análisis de ayer a la noche, tenemos aquí una zona operativa bastante importante, como os comentaba, es esta zona de compras que hay sobre los 50.850, que como veis otra vez está actuando como un soporte, otra vez estamos volviendo a ver compras en esta zona operativa. Esto ha hecho que el precio vuelva a encontrar equilibrio en estos niveles y que por lo tanto tengamos aquí una estructura operativa que podemos trabajar en el día de hoy. Esto que estamos viendo por aquí son varias muestras de debilidad, por eso también marcaremos esta zona de los 50.626. Tenemos la zona del soporte en torno a los 50.900 y la resistencia en los 51.400. La continuación después de la ruptura de esta dinámica va a depender de cómo termine resolviéndose esta estructura, porque si tenemos una redistribución tras este movimiento bajista, lo más probable es que el precio consiga romper esta resistencia y que por lo tanto pueda iniciar un movimiento bajista incluso mayor. Recordaréis que en el análisis de esta mañana comentábamos un nivel operativo que había por aquí por medio. He decidido retirarlo porque era la zona operativa de este nivel que tenemos aquí marcado y desde mi punto de vista no es tan relevante en el corto plazo. A medio y largo plazo sí, pero para lo que es la operativa de corto plazo no, y creo que ahora mismo mancha un poquito más el gráfico. Considero más importantes los niveles que tenemos ya marcados como potenciales objetivos en caso de que inicie ese movimiento de continuación bajista, y tendríamos aquí la zona de los 49.895, tenemos también por aquí el VWAP mensual en los 48.370 y luego esta zona operativa del gráfico diario en los 47.180. De momento no está todo decidido, será importante ver si durante las próximas horas tenemos una sacudida en zona de máximos y vemos otro rechazo otra vez a esta estructura. En esa situación estaremos evaluando esto como la potencial sacudida y tras el reingreso es donde podremos estar buscando el intento de ruptura de esta zona de soporte. Hemos visto bastante presión compradora en estos niveles, lo hemos visto en estas dos otras ocasiones también, pero queda claro que hay bastante presión compradora cuando después de romper esa dinámica ha conseguido frenar el precio en estos niveles. Por eso comentábamos ayer que era tan importante tener marcado este nivel operativo. Pero si a pesar de estas compras vemos que el precio intenta volver a reingresar en la estructura, pero se encuentra con esta zona operativa más concretamente, que ahora mismo debería actuar como una resistencia, y no consigue superarla, entonces tendremos que considerar esto muestras de debilidad importantes en el corto plazo. Aquí tenemos por un lado el VWAP semanal y por otro lado la zona del soporte de la estructura operativa que hemos estado trabajando. Un rechazo en esta zona nos confirma debilidad y de paso también ese reingreso que comentábamos antes. La clave sobre todo es ver si perdemos este soporte y en caso de perderlo también se estaría confirmando el rechazo a esta zona operativa, más muestras de debilidad que pueden dar inicio a ese movimiento de corrección mayor. Luego iremos vigilando el precio en las diferentes zonas operativas. Si consigue aguantar en esta zona y vuelve a reingresar en la estructura, entonces a nivel operativo tendremos que estar quietos porque en esa situación quizás debamos evaluar la operativa de una estructura mayor. Si habéis visto vídeos anteriores recordaréis que planteábamos esta estructura en el pasado, pero a nivel operativo todavía nos quedaría desarrollar un poquito más de la fase B porque no se cumplen los mínimos y solo haremos ese ajuste si vemos que vuelve a encontrar equilibrio en esta zona operativa, porque la estructura que tenemos actualmente es la que más ha estado respetando la acción del precio, pero como veis en estos últimos movimientos es como si ya no existiese tanto estos niveles. La resistencia sí, pero como veis fue además bastante milimétrico el rechazo que tuvo sobre ella, pero bueno, lo comento para que sepáis de qué forma nos podemos adaptar en caso de que veamos también ese escenario. Ahora pasamos a revisar las herramientas. Comentamos esta mañana cómo limpiaban un poquito la zona de longs, todavía como veis queda bastante liquidez, sobre todo hasta los 50.070 aproximadamente. Vemos que el clúster más importante está en los 50.230. Por parte de los shorts sobre todo vemos liquidez en torno a los 53.565.
No estamos viendo ya que el indicador de tendencia nos esté marcando ese -3 que marcaba esta mañana. Cuando comenzó este movimiento lateral, como veis, terminó ya de dejar de marcar ese nivel -3. En cuanto a la liquidez de 100X, no vemos ningún nivel destacable. Tendremos que filtrar un poquito más para ver estos dos niveles, pero como veis, esto lo más probable es que se lo lleve durante los próximos minutos, y ya esta zona también se la llevaron. Pero os comentaba esta mañana cómo podría haber utilizado las liquidaciones de esta zona como contrapartida, y parece ser que fue así. Vimos aquí una absorción de compras bastante importante, que ha sido lo que ha dado inicio a este movimiento lateral. En cuanto a la liquidez de 50X, también en este movimiento se llevaban la mayoría de la liquidez, quedó un poquito aquí en los 53.120, pero poca cosa. Y en cuanto a la liquidez de 25X es donde todavía queda bastante. Por parte de los short vemos en los 54.078, también en los 53.600, vemos bastante por parte de los long en los 50.225, y ahora vamos a revisar la situación en Bookmap. Vemos aquí bastantes ventas en los 51.500, intentando que el precio no suba más, pero están entrando algunas compras también sobre la zona de los 50.620, intentando defender al precio. Vemos aquí varios niveles también apoyando. En Bookmap vemos... Bueno, en el multibook de Bookmap, mejor dicho, vemos cómo entraban aquí algunas ventas en los 51.500 también. Y ojo, porque han entrado bastantes ventas en los 54.500, que de momento nos quedan lejos, pero bueno, es interesante esto. Algunas compras entran en la zona de los 50.100 y 50.000. Y atentos a esto en los mapas de The Kingfisher, porque vemos cómo limpiaban la zona de longs, pero ahora está apareciendo liquidez por parte de los short en la zona de los 51.856. Por parte de los long tenemos aquí un clúster en los 49.900, pero vemos bastante liquidez desde los 48.700 hasta los 47.400. Aquí hay dos picos de liquidaciones bastante importantes, uno en los 48.230 y otro en los 47.490. En los CVDs estamos viendo bastantes compras por parte de Binance. En estas últimas horas vemos algunas compras también por parte de Coinbase. Bitfinex, mientras tanto, descargando spot. Y en los mapas de corto plazo vemos que hay bastante más liquidez por parte de los long hasta los 50.613, por parte de los short se ve un poco hasta los 51.600 y en torno a los 51.900.